Bienvenidos a un capítulo más de esta fuente que va a cambiar de nombre y se va a llamar Mediocre Fútbol porque de fútbol parece que no sé nada o muy poco, ¿ok? El, el Chelsea se corona campeón, es el primer equipo europeo, obviamente, que tiene las tres coronas de los torneos importantes internacionales, ¿no? Champions, Europa y ahora Conference. Eh, Lastimosamente no se pudo cumplir esta mágica historia, esta fábula, esta leyenda histórica de ver un Betis plagado de jugadores que se lo merecían alzar el primer título de la institución en su historia. No se pudo, para mí no se logra desde un desacierto del técnico, desaciertos más bien del técnico tras un espectacular primer tiempo. Por ahí va uno de los factores, porque los cambios, los jugadores que entraron fueron clave para que el Chelsea termine volteando el partido. Es cierto, es cierto. El Betis juega muy bien, inicia muy bien, el partido incluso inicia muy bien de una manera frenética de ambos equipos yendo a buscar el resultado y también yendo a mantenerse o tomar el territorio. Parecía que el equipo que tomaba el territorio o a ver, sostenía más su juego y lo generalizaba en el terreno de juego, se llevaba el primer golpe. O daba el primer golpe, perdón. Y esto fue el caso de Betis, que en un tira y afloja por ello mismo, por asentarse en el juego, esa es la palabra, es por asentarse en el juego, por exprimir y exponer su juego, termina asestando el primer golpe de un Abde que fue clave para el primer gol y fue clave también en su ausencia. Lo vamos a hablar más adelante. Abde marca el 1-0, un hermoso gol, la verdad es que aprovecha muy bien la presión, el error de Malo Gusto, que es un jugador que no da la talla, no da la talla, aprovecha muy bien el error y un Isco impecable, un Isco señorial, un Isco que se merece más de lo que hoy obtuvo, se merece más de lo que hoy obtuvo. Isco fue el mejor jugador del Betis el día de hoy y de la temporada seguramente, pero el partido de hoy fue ajeno al resultado. El partido de Isco el día de hoy fue ajeno al resultado, mereció mucho más. Por cómo jugó mereció mucho más. Qué magia la de Isco, qué magia que hay en los pies de Isco. Que parece que he encontrado en Betis, bueno, esto no lo voy a descubrir obviamente, pero el día de hoy expresó su fútbol, fue mágico y lamentablemente no obtuvo lo que mereció. No obtuvo lo que mereció, fue un pasezón clarificador y que deja en libertad a Abde, que define muy bien, también eso hay que darle, define muy bien, y pone arriba al Betis, un Betis que luego del primer gol mantiene su juego e incluso tiene dos jugadas claras, una Abde también, en la que pudo sumar, incrementar su ventaja. Sin embargo, a pesar de ello, no se le recrimina tanto eso, ya que la finalización del primer tiempo tiene una alarma del Chelsea en una jugada que Adrián San Miguel termina ahuyentando eso con una salida frente a Enzo, al argentino Enzo, olvidé su apellido, disculpen, mil disculpas. Es que no, he quedado conmocionado porque el Betis no debió terminar así. Se los cuento de una manera conmocionada, con mucha pena, porque es un primer tiempo que se dio y un segundo tiempo totalmente diferente, pero más que un acierto de Maresca o de los jugadores del Chelsea, es un desacierto de Pellegrini. Para cerrar el primer tiempo, el Betis, más allá, como les comento, de incrementar el resultado, de ir con un 2-0 al descanso, un 3-0, tal vez, quién sabe, eh, contuvo al Chelsea, no dejó jugar al Chelsea, evitó que el Chelsea desarrolle su fútbol. Palmer desaparecido, Enzo era el que más intentaba, Caicedo
ahí, Jackson bajo, Neto también, no estaban claros los jugadores del Chelsea. Y eso era mucho por el acierto de los jugadores del Betis. Sin embargo, llega la segunda mitad y Pellegrini hizo un cambio que lo condena a él, que condena al equipo, que genera que el Chelsea tenga mayores posibilidades de llegar al arco defendido por Adrián, que logra en 5 minutos más o menos la voltea de 2-1 y que tras este ya 2-1 en el marcador, el Chelsea termina metiéndole 2 goles más ante la desesperación y la falta de ideas de un equipo que perdió, para mí, cuando el técnico hizo un par de cambios. Desde mi punto de vista, desde mi mediocre punto de vista, porque ya saben que es así, lo que yo les comento, Abde es el jugador que más aprovechó el Betis. El jugador que más aprovechó el Betis y el que supo, valga la redundancia, aprovechar justamente el resultado. Es sin lugar a dudas Abde. Sin lugar a dudas Abde. Claro, detrás viene un Isco que jugó de manera monumental y que hizo todo lo que está a su alcance para llevarse un poco más, pero le digo, no se pudo. Sin embargo, Manuel Pellegrino, el ingeniero, el día de hoy de ingeniero tuvo poco, porque saca a Abde y mete un jugador joven que sí le funcionó en otros partidos, pero no sé, el día de hoy fue clave para la derrota del Betis. Entra Altimira y es clave para el segundo gol, donde Palmer anota, bueno, o da la asistencia a Jackson, es completamente suyo. Para mí es completamente suyo. O sea, para mí el gol de Jackson tras asistencia de Palmer es completamente de Altimira, completamente. Estoy en realidad, choqueado por todo esto. Porque Betis tenía un partido que ya habías hecho el trabajo al 50% y te faltaba el otro 50%. Estabas ahí, muy cerca. Cuestión de 45 minutos a dar la vida, a dar el alma, que lo habían hecho en el primer tiempo, pero se equivocan en el segundo y para mí el primer responsable es el técnico. Para mí el primer responsable es el técnico. No debió meter a Altimira. Altimira no jugó un buen partido, se equivocó en el segundo gol y por ahí que tuvo responsabilidad en el primero, pero más en el segundo gol, que para mí ya es clave, para mí el segundo gol es detonante, para mí el segundo gol es derrota. Desde ahí ya nunca se vio al Betis intentar, ¿no? Intentar. Una cosa es intentar y otra cosa es dar pase a Isco y ver qué pasa. Eso ya no es intentar, es que Isco resuelva y desde ahí ya no se pudo hacer nada. Ya, desde ahí no hubo ideas y si no hay ideas no se puede intentar. Darle a Isco, que te jugó unos 45 minutos a tope, a 10 de 10 al 100% donde hizo todo bien, ¿ok? Donde hizo todo bien. No puedes pretender que darle la pelota cuando falta media hora, 20 minutos, te pueda resolver el partido. Eso ya es quedarte sin ideas y no vas a intentar, porque a Isco le van a quitar la pelota en algún momento. Se la van a quitar. No es un jugador tan físico, es verdad, no es tan físico, es más técnico, es más pensativo, es un genio con el balón, pero adelantándose a las jugadas, pero intentar jugar claro, intentar jugar para empatar un partido solo con Isco no se va a lograr. Lastimosamente no se va a lograr. ¿Por qué digo solo con Isco? Porque el día de hoy Anthony fue anulado. El día de hoy Anthony fue anulado, no jugó bien. Eh, por momentos se puede decir que no jugó. Pero no es tanto responsabilidad del Anthony Manchester United, no es tanto responsabilidad de ese Anthony meme, no. Es más responsabilidad de uno de los mejores jugadores de la actualidad en su posición, como es Marco Cucurella. O Cucurella le quiero decir. Es más responsabilidad de él. Es todo lo que el día de hoy el Chelsea necesitó para neutralizar y anular a Anthony y lo logró. Lo logra. Anthony no pudo hacer mucho más, tampoco se le pide mucho más cuando tienes a un jugador de excelentes condiciones para evitar
que contribuyas al juego, que te hagas participe. Y listo, ahí quedaste, listo. Anthony fue anulado. En un par de ocasiones cambió de banda, pero no hubo más, no fue fructífero ese cambio de banda y se quedó ahí. Eh, Insisto, para mí, bueno, para ya cerrar los goles, el primero es un buen gol de Enzo, el segundo, ahí es donde yo voy, donde para mí es lo, porque solamente ya han visto el partido, ya lo saben, pero para mí es Altimira una de las claves en el cambio y en el desarrollo del encuentro y en el desarrollo a favor del Chelsea, porque ese segundo gol, si lo pueden ver, es todo de él, es una marca muy floja, lo dejó pasar, nunca vio quién había a su espalda, le entregó la línea a Palmer y Palmer tuvo todo el tiempo del mundo para levantar la cabeza, mandar un buen centro y que obviamente Jackson entre para el 2-1, que para mí ya fue el resultado que terminó con el partido. Lo de Jadon Sancho para mí lo de Sancho es un agradecimiento al Chelsea por haber confiado en él y te lo muestra, te lo expresa con un golazo. Ese es para mí. Y luego lo de Caicedo, ya es un gol que se caía, buen gol que se caía de Maduro por un Betis que se lo había mencionado, ya no tenía ideas tras el segundo gol. No, cero ideas, no había qué hacer. Tras el segundo gol ya no había qué hacer, ya no había, era un equipo que trasladaba la pelota y buscaba o recurría al ingenio de un solo jugador que, como le digo, tras ya casi 90 minutos no te va a desplegar de manera física lo que te había dado a los inicios. Y aparte no tenía tampoco la validez de jugar con sus compañeros porque todos estaban Anthony anulado, Altimira no estaba al ritmo, tiene un buen pase que le generan, pero nada, muy lejos de estar a un jugador de una final. El Betis, esto ya es para cerrar, el Betis termina desperdiciando una gran oportunidad que quizás demore en encontrar en buen tiempo. Esta generación de jugadores, me duele decirlo, no creo que se vuelva a encontrar otra vez, quizás con mucho trabajo pueden emular esto, pero con todo esto mediático, con todo esto legendario prácticamente, encontrar un hijo a su mejor nivel, un Anthony que era un personaje que se le había abusado en el sentido de la burla, muestra su valía como profesional y como jugador y logra alcanzar un nivel muy alto en la temporada, pero que esta vez no pudo generar. En realidad todo el equipo de Betis se merecía, pero como les menciono, para mí uno de los responsables de esta derrota y que no puedan alcanzar su primer título internacional en su historia, y en general creo, es Pellegrini, como que tantas veces le ha dado alegrías al Betis, como que tantas veces ha sido uno de los más aplaudidos y como que esta vez te lleva a la final de un torneo internacional. Para mí fue uno de los mayores responsables junto al equipo, pero el técnico es quien ordena y esos cambios no funcionaron. Esos cambios, sobre todo Altimira. Altimira, Rubial, eh, hasta Perú te podría decir que no funcionaron, pero el cambio de Abde es el que fue clave, y es el que llevó a este fracaso. Porque o sea, digo fracaso porque tras el primer tiempo el éxito era posible. Se lo digo así porque tras el primer tiempo y como habían jugado y como estaba planteado, el éxito era posible. Un segundo tiempo muy mal gestionado te llevó al fracaso. Bueno, muchas gracias por estar ahí, los que me escucharon, los que me vieron, y si no, los voy a encontrar.